La noche caía lentamente sobre la mansión Fuentes, extendiendo un manto de sombras elegantes sobre los ventanales altos y los jardines perfectamente podados. Desde el exterior, todo parecía impecable e inmutable, como una pintura antigua que nunca envejece. Pero dentro, tras las cortinas de terciopelo y los pisos de mármol, algo más ardía, algo más que el lujo, la arrogancia. Isabela Fuentes, de 24 años, se miraba al espejo de su cuarto con la misma expresión que había aprendido desde niña, inmóvil, segura, ligeramente aburrida. Su cabello oscuro caía como seda sobre los hombros desnudos y su vestido de diseñador abrazaba su figura como una segunda piel. Había regresado esa tarde de una inauguración benéfica, una causa que ni recordaba, donde había sonreído para las cámaras, pronunciado un discurso vacío y evitado, como siempre, mirar a los ojos del personal de servicio. No los mires, no existen para ti, eso le enseñaron. Mientras se desmaquillaba con gestos mecánicos, un crujido leve la sacó de su distracción. Se giró frunciendo el ceño. Luego, un olor humo, primero tenue, después insistente. «Mamá», llamó desde el pasillo. Silencio. Bajó las escaleras, pero un golpe de calor le cerró el paso. Las cortinas del salón principal estaban en llamas. El fuego había comenzado en la cocina, y en cuestión de minutos, la estructura de madera que conectaba las alas de la casa ardía como papel viejo. «¿Hay alguien ahí, papá?», gritó retrocediendo. «Ayuda». Subió corriendo de vuelta a su habitación, cerró la puerta y buscó su celular. Sin señal, ningún guarda, ninguna empleada. Todos habían evacuado ya. Al otro lado del jardín, Tomás Reyes, un joven de 29 años, terminaba de guardar sus herramientas cuando oyó los gritos. Llevaba apenas 3 semanas trabajando allí como auxiliar de mantenimiento. Callado, metódico, invisible, pero su oído agudo y su conciencia no lo eran. «Todavía hay alguien dentro», murmuró, corriendo hacia la entrada lateral. La puerta trasera estaba abierta de par en par. El humo se arrastraba por el suelo como una bestia sin rostro. Tomás se cubrió la boca con un trapo húmedo y subió por la escalera de servicio. Recordaba bien la distribución de la casa. Segundo piso, ala este, habitación principal. Empujó la puerta y la encontró acurrucada junto a la ventana, tosiendo, con lágrimas en los ojos y una expresión que él jamás olvidaría. «Tranquila, estoy aquí, vamos a salir de esta». Isabela apenas pudo creer lo que veía. El chico del overol sucio, el que nunca miraba a nadie, ahora era su único salvavidas. «¿Tú? ¿Qué estás? Después hablamos. Agárrate». La envolvió con una manta y la cargó en brazos sin esperar permiso. Atravesaron humo, fuego y miedo. Salieron por un pasillo oculto que daba al invernadero, mientras detrás de ellos las vigas comenzaban a crujir. Una explosión leve sacudió el ala norte, mientras Tomás caía de rodillas sobre el césped, con Isabela a salvo entre sus brazos. El hospital privado, donde Isabela fue ingresada esa noche, olía a desinfectante y a flores caras. La habitación, decorada con elegancia clínica, contrastaba brutalmente con las imágenes del incendio que aún danzaban en su mente como llamas vivas. Estaba acostada, conectada a una vía intravenosa, con una leve quemadura en el brazo derecho y los labios partidos por el humo. Pero lo que más dolía no era físico. Despertó al amanecer. Afuera, la ciudad aún dormía. Dentro, un solo ruido, la respiración lenta y profunda de alguien más en la habitación. Giró la cabeza con esfuerzo y lo vio. Tomás estaba dormido en una silla incómoda, con la cabeza inclinada hacia un lado y las manos vendadas. Tenía el rostro ennegrecido aún por el hollín, y una herida fina le cruzaba la ceja. A su lado, un vaso de plástico con café frío y una bolsa de papel arrugada. Nada en él combinaba con ese entorno esterilizado. Nada, excepto su presencia. Isabela lo miró en silencio. Quería odiarlo por estar allí, por haberla visto débil, por romper la imagen de perfección que tanto cuidaba.
pero no pudo, no después de que él la sacara de entre las llamas sin pedir nada a cambio, no después de que arriesgara su vida por ella. Una enfermera entró en ese momento, sonrió al verla despierta. Señorita Fuentes, qué alivio, ¿cómo se siente? ¿Cansada? ¿Confundida? ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Casi 12 horas, pero está fuera de peligro. Fue un milagro. Si no fuera por él, dijo, señalando a Tomás, no estaría hablando conmigo. Isabela bajó la mirada. Había sido salvada por un hombre al que nunca había dirigido palabra. Uno de ellos. Un par de horas después, Tomás despertó. Al verla consciente, se enderezó de inmediato, incómodo. No esperaba que me dejaran quedarme, ni yo esperaba que tú me salvaras, respondió ella bajando la voz. Silencio. Tomás se levantó lentamente, sin mirarla directamente. Solo hice lo correcto. Ya no volverá a pasar. Eso fue un reproche. Fue una verdad. No voy a fingir que todo lo que usted representa cambió por una noche de fuego. Isabela apretó los labios. Esa insolencia la irritaba, pero también la descolocaba. Tú no sabes nada de mí, y usted tampoco sabe nada de mí. Tomás le devolvió la mirada por fin. Pero igual fui por usted. Aquella frase quedó suspendida en el aire, tan cargada como el humo que los envolvió aquella noche. Isabela no respondió, no podía. Él asintió, dio un paso hacia la puerta y se detuvo. No le guardo rencor, pero tampoco voy a quedarme a ser un adorno de gratitud. Mi trabajo aquí terminó, y se fue, pero no del todo, porque desde esa mañana, algo dentro de ella comenzó a arder de nuevo. No era miedo, ni rencor, era algo que ni el fuego había logrado apagar. Durante días, Isabela intentó volver a Rotina, mas a Rotina ja no a reconecia. La mansión, parcialmente destruida, estaba en reformas. Sus padres se habían mudado temporalmente a la cobertura de un hotel 5 estrellas en el centro de la ciudad, donde todo parecía aún más artificial. Su madre pasaba las mañanas con arquitectos y diseñadores de interiores, su padre con abogados e inversionistas. Ninguno de los dos preguntó, en realidad, cómo se sentía ella. «Estás bien, estás viva, eso es lo que importa», dijo Eduardo Fuentes, dando por terminado el asunto con un beso seco en la frente. Pero para Isabela, no era solo eso. El incendio no la había marcado únicamente en la piel. Ahora llevaba dentro un vacío irritante, como si el aire que respiraba hubiera perdido consistencia. Y sin entender del todo por qué, pensaba en él, Tomás, el nombre que ni siquiera conocía antes de aquella noche, el hombre al que había ignorado durante semanas, quizás meses, que nunca se atrevió a mirarla directamente, hasta aquel hospital. ¿Quién era él? Además de un empleado temporal. En la tarde del tercer día, sin avisar a nadie, Isabela salió del hotel, bajó sola hasta la zona obrera de la ciudad. Tras preguntar discretamente entre celadores y técnicos de la constructora de su padre, descubrió que Tomás vivía en una pensión modesta en el barrio de San Martín, cerca de los antiguos muelles. Era hijo de profesores fallecidos. Había abandonado la universidad para mantener a sus hermanos menores y trabajaba donde hubiera oportunidad. Nada en él encajaba con su mundo, nada, excepto el coraje. Isabela dudó frente a la puerta descascarada del edificio, una casa sencilla de 3 pisos. Una parte de ella le decía que se marchara, que era absurdo, que él no querría verla, pero la otra parte, la misma que sentía un nudo en el estómago desde el hospital, no pudo darse la vuelta. Respiró hondo y tocó el timbre. Fue una anciana quien abrió la puerta. «Busca a Tomás, está en la azotea, arreglando un tanque». Subió. Cada escalón le parecía una confesión. Cuando llegó a la cima, lo encontró de espaldas, con la camisa sudada pegada al cuerpo y las manos manchadas de grasa, ajustando una válvula oxidada. «¿Siempre estás salvando cosas que se caen a pedazos?», preguntó ella, intentando sonar ligera. Tomás se giró lentamente. La sorpresa en sus ojos duró solo un segundo antes de transformarse en cautela. «¿Qué hace aquí, señorita Fuentes?» «No estoy segura, pero creo que quiero entender por qué no puedo sacarte de mi cabeza». Él la miró, largo, profundo. Luego, se limpió las manos con un trapo de algodón
y se acercó. Quizás porque por primera vez algo en su vida no fue comprado, ni controlado, solo pasó. Isabela sintió un vuelco en el estómago. Tal vez, pero no sé qué hacer con eso. Entonces, no haga nada, solo siéntese. Mire el cielo, es gratis, dijo él, señalando el borde de la azotea. Ella se sentó, él también, y durante algunos minutos, ninguno de los dos habló, solo miraron el cielo, mientras el sol descendía entre edificios viejos y cables colgantes. Era el primer atardecer que ella veía, sin filtros. En las semanas siguientes, los encuentros se volvieron menos accidentales y más intencionados. Isabela comenzó a frecuentar los alrededores del barrio San Martín con disfraces sutiles, una gorra, gafas oscuras, ropa sin marca. Para el mundo, decía que ayudaba en la Fundación de Reconstrucción post-incendio. Para sí misma, fingía que era curiosidad. Pero en el fondo, buscaba a Tomás, y él se dejaba encontrar. Al principio hablaban poco, sobre el cielo, sobre café, sobre cosas mínimas, como si ambos supieran que todo lo demasiado directo podía romper aquella burbuja frágil que se formaba entre ellos. Pero con cada conversación, con cada silencio compartido, algo se fortalecía, una confianza sin nombre, una complicidad nacida del fuego. Tomás, sin embargo, mantenía una distancia emocional. Era educado, pero reservado, y eso confundía a Isabela. No te molesta que venga aquí como si fuéramos amigos. Me molestaría más que vinieras solo para calmar tu culpa. No me siento culpable, dijo ella, levantando la barbilla. Entonces no te sientas especial tampoco. Solo soy un tipo que hizo lo que debía hacer. Y si quiero conocerte más allá de eso. Tomás desvió la mirada, pero no respondió. En el fondo, él también luchaba con lo que sentía. Sabía que era insensato, que el mundo de Isabela era un imperio rodeado de guardias, abogados y reglas invisibles, y el suyo, hecho de cuentas vencidas y callos en las manos. Pero había en ella una humanidad que nunca imaginó encontrar, un brillo vulnerable detrás de la pose. La cuarta vez que ella lo visitó, llovía. Él la recibió con una toalla y una taza de té fuerte. Podrías haberte quedado en casa, murmuró él, y dejar que luego me lo reproches. Ni loca, sonrió. Esta vez hablaron durante horas. Él le contó sobre su infancia, sobre su hermano menor con asma, sobre la biblioteca pública donde estudiaba por las noches. Isabela escuchó como quien oye al mundo por primera vez. A cambio, le habló de su soledad en la mansión, de cómo sus padres la trataban como un trofeo pulido, y de su fiesta de 15 años, en la que lloró encerrada en el baño, rodeada de 100 invitados. Era de madrugada cuando apoyó la cabeza en su hombro. «¿Puedo quedarme un poco más?». Tomás dudó. Luego, simplemente susurró, «Puedes quedarte lo que necesites». Pero el mundo allá afuera no descansaba. Al día siguiente, una foto anónima de Isabela, saliendo de la pensión de San Martín, apareció en un blog de chismes. El titular era cruel: «La heredera rebelde, nueva filantropía o nuevo romance de barrio». En menos de 12 horas, la noticia ya había llegado a los pasillos de la empresa Fuentes, a los ojos del padre, y a la ira de una familia que jamás toleró escándalos. La mansión Fuentes seguía en ruinas, pero la autoridad de Eduardo Fuentes permanecía intacta. Leía la noticia en su tablet con los labios apretados, tamborileando los dedos contra el brazo del sillón de cuero. La foto era demasiado nítida para ser una casualidad. Isabela, con gorra y sudadera, sonriendo levemente al lado de un joven de rasgos firmes, camisa sudada y manos de obrero. El escándalo no era por lo que hacían, sino por lo que sugerían, por lo que desafiaban. «¿Quién demonios es ese muchacho?», preguntó, sin alzar la voz, pero con un tono que silenció toda la sala. Minutos después, su secretaria traía un informe improvisado. Tomás Reyes, 29 años, exalumno de Ingeniería Civil, abandonó la universidad por dificultades económicas. Trabajó en obras públicas, pequeños contratos con constructoras menores y 3 semanas como auxiliar temporal en la mansión Fuentes. No tenía antecedentes criminales, pero tampoco tenía, en opinión de Eduardo, nada que lo hiciera digno. «Quiero que desaparezca hoy». Mientras tanto,
Isabela intentaba desesperadamente contener la tormenta. Enfrentó a su madre, luego a su padre. Recibió advertencias veladas y amenazas disfrazadas de consejo. Esto no se trata de amor, Isa. Se trata del legado de tu familia. Pero ella ya no estaba dispuesta a obedecer ciegamente. Esa misma tarde, fue a la pensión. Tomás estaba empacando libros y herramientas en una caja de cartón. ¿Qué haces? Me ofrecieron otro trabajo, lejos. Creo que es hora de aceptarlo. Estás huyendo. Estoy sobreviviendo, Isabela. No todos tenemos el privilegio de resistir escándalos con champán y abogados. Ella se acercó. ¿Y qué pasa con nosotros? Él dudó, pero luego respondió, sin apartar la mirada. Tú y yo, somos como una chispa en medio de un bosque seco. Puede brillar, sí, pero también puede quemarlo todo. Tal vez lo que deba arder es lo que ya estaba podrido, dijo ella, casi en un susurro. Él no respondió, solo le tomó la mano por un instante, un gesto tan breve como intenso. Pero cuando Isabela se fue, no vio el sobre escondido entre los papeles en la mochila de Tomás. Un documento viejo, doblado y amarillento, con un nombre que conocía bien, Eduardo Fuentes, y una firma en el pie de página, que sellaba una injusticia de décadas atrás. Tomás no estaba allí por casualidad. Esa noche Isabela no durmió. La ausencia de Tomás parecía resonar en cada silencio, en cada mensaje no respondido, en cada recuerdo del breve roce de su mano. Por primera vez en su vida, no sentía rabia, sentía pérdida. A la mañana siguiente, decidió buscarlo. Fue hasta la pensión, pero él ya se había ido. La señora de la portería le entregó un sobre. Dijo que si venías, te lo diera. Isabela lo abrió con las manos temblorosas. Dentro, había una carta escrita a mano. Isabela, esto no era parte de mi plan. Tú no eras parte de esto. Llegué a tu casa por un motivo que no tiene nada que ver con fuego, y mucho con cenizas. Tu padre destruyó la vida de mi familia hace años. No con pistolas ni amenazas, sino con documentos, mentiras y una firma. Perdimos nuestra casa. Mi madre murió de tristeza. Mi hermano terminó en la calle. No busco venganza, busco verdad y justicia. Pero entonces te conocí a ti, y eso cambió todo. Perdóname si no fui honesto desde el principio. Si después de leer esto no quieres volver a verme, lo entenderé. Solo quería que supieras que la noche del incendio, no te salvé porque eras la hija del jefe. Te salvé porque vi en tus ojos algo que yo también había perdido, miedo, y nadie merece arder solo. Tomás, la carta se le cayó de las manos como si quemara. Su corazón latía descompasado. Las piezas comenzaban a encajar, las ausencias inexplicables de Tomás, las preguntas que hacía, los silencios cargados. Corrió hasta la oficina de su padre. ¿Qué hiciste con la familia Reyes? Eduardo levantó los ojos con calma. ¿Qué te dijeron? No importa lo que me dijeron, importa lo que pasó. Su padre se puso de pie, ahora con el rostro endurecido. Firmé un contrato, compré un terreno, todo legal, y los desalojaste sin aviso, con tu firma. Silencio. Eran tiempos difíciles, murmuró finalmente. Si no lo hacía yo, lo haría otro. ¿Acaso tú entiendes lo que es construir un imperio? ¿A costa de qué? ¿De quién? Las palabras dolían más que los gritos. Esa noche, Isabela regresó a su antigua habitación, ahora reformada, fría y vacía como ella misma, y volvió a leer la carta de Tomás. Se sentía traicionada, pero no por él, por todo en lo que había creído. Y por primera vez en años, no quiso destruir el pasado de él, sino el legado de su propio padre. Isabela pasó los 2 días siguientes en silencio, pero no era un silencio frágil, era el de alguien que lleva dinamita por dentro. Renunció al consejo de administración de la empresa familiar, un cargo simbólico que siempre había ocupado solo para mantener las apariencias. Canceló los eventos sociales en los que era presencia obligada. Y lo más importante, concedió una entrevista exclusiva a la periodista más temida de la ciudad. En el programa transmitido en vivo, sorprendió a todos. Mi nombre es Isabela Fuentes, soy hija de Eduardo Fuentes, pero hoy no estoy aquí como heredera, estoy aquí como ciudadana, como mujer. Hace semanas conocí a un hombre
que mi familia jamás habría considerado digno. Tomás Reyes, él me salvó la vida y me mostró otra más importante, la verdad. Descubrí que mi padre fue responsable del desalojo ilegal de decenas de familias, incluida la suya, que usó su poder para silenciar, comprar y borrar historias. Yo ya no quiero ser cómplice del silencio. Si tengo que perder mi apellido para recuperar mi dignidad, que así sea. La ciudad estalló, las acciones de la constructora se desplomaron, los periodistas comenzaron a desenterrar documentos antiguos, denuncias archivadas resurgieron, y Eduardo Fuentes, por primera vez, no supo cómo contener el daño. A la mañana siguiente, Isabela hizo una pequeña maleta, cambió el auto de lujo por un taxi y se dirigió al interior del estado, donde había sabido que Tomás consiguió un empleo como técnico en una obra social rural. Llegó bajo la lluvia, con los zapatos hundiéndose en el barro y el cabello recogido en un moño improvisado. Al verlo a lo lejos, de pie bajo el toldo de una pequeña escuela en construcción, sintió que el corazón se le aceleraba como aquella noche del incendio. Tomás la vio, sorprendido, tenso, incrédulo. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella se acercó, empapada, con la mirada firme. Vine a devolverte lo que me diste. ¿Qué cosa? Una oportunidad de empezar de nuevo, conmigo, con la verdad. Tomás dudó, odiaba la idea de haber sido parte de su caos, de su dolor, pero también sabía que nadie jamás se había arriesgado por él como ella acababa de hacerlo. No te necesito como mártir, Isabela, no vine a ser mártir, vine a luchar contigo. Si me dejas, silencio. La lluvia se volvió más intensa, y entonces, como si el tiempo cediera, él dio un paso hacia adelante, ella también, hasta que la distancia desapareció, y se besaron, no como premio, sino como quien por fin encuentra refugio. Los meses que siguieron fueron como un nuevo mundo. Isabela y Tomás comenzaron a vivir juntos en una pequeña casa de madera, cerca de la obra social donde él trabajaba. Ella cambió los tacones por botas, el maquillaje por libros de derecho humanitario, y empezó a prepararse para ingresar a una universidad pública. Por primera vez, su vida no estaba programada, estaba siendo vivida. A veces, las dificultades eran muchas, el dinero escaso, pero la risa era fácil, y el silencio liviano. Tomás, aunque feliz, mantenía siempre una mirada alerta. Sabía que el imperio Fuentes no caería en silencio, y no cayó. Una tarde, mientras Isabela organizaba archivos antiguos de su padre para colaborar con investigaciones civiles, encontró algo inesperado, un correo impreso, fechado 2 semanas antes del incendio. El remitente era un ingeniero contratado por Eduardo. El asunto: instrucciones para acelerar la demolición del ala norte de la mansión. El contenido era directo, indicaba que el sistema eléctrico de la cocina estaba comprometido y que un accidente controlado podría facilitar el proceso del seguro y la reconstrucción con ganancias millonarias. Isabela sintió que la sangre se le helaba. No fue un accidente, susurró. Esa noche le mostró todo a Tomás. Él leyó el documento en silencio. Estás diciendo que tu padre pudo haber provocado el incendio, no directamente, pero sabía del riesgo y lo dejó pasar, con nosotros dentro. Y tú, yo, era parte de los daños colaterales, nada que no se pudiera reemplazar. La rabia de Tomás, que ya se había calmado, se reavivó con una fuerza que apenas podía contener. Yo pensé que salvarte fue una casualidad, pero ahora entiendo, era necesario, porque estabas condenada desde antes, y aún así, aquí estamos, respondió ella firme. ¿Qué vas a hacer? Lo que él nunca pensó que haría, hablar, pero esta vez, no como hija, como testigo. La noticia de que Isabela Fuentes entregaría pruebas contra su propio padre se esparció como fuego seco. Un escándalo nacional. La fiscalía reabrió investigaciones y los abogados de la familia Fuentes declararon la guerra. Tomás intentó protegerla,
pero sabía que ella no aceptaría volver a ser ocultada. Ahora ella era su propia llama, pero el mundo no se rinde fácilmente ante la justicia. A la mañana siguiente de la denuncia pública, su casa fue forzada. No robaron nada, solo dejaron sobre la mesa de la cocina un sobre negro con una frase escrita en tinta roja: hay fuegos que nunca deberían encenderse. El sobre negro no era solo una advertencia, era una cuenta regresiva. Desde esa mañana, cada paso fue medido. Isabela cambió su celular por un dispositivo seguro, proporcionado por la fiscalía. Tomás reforzó las cerraduras de la casa, instaló cámaras improvisadas y comenzó a dormir con un bate de hierro bajo la cama. Pero el miedo no solo venía de fuera, crecía por dentro, en gestos silenciosos, en miradas cargadas de algo que ni siquiera el amor lograba nombrar. ¿Estás segura de esto?, preguntó Tomás una noche, con la voz áspera, más segura que nunca. No se trata de venganza, se trata de verdad, y de sobrevivirla. Ella le tocó el rostro con ternura, como quien enciende una vela en medio del viento. Te tengo a ti, eso es suficiente, pero no siempre el amor basta. 2 días después, mientras regresaban de la fiscalía tras firmar nuevos testimonios, el coche que los seguía desde hacía algunos minutos aceleró. Tomás lo notó por el retrovisor. No era coincidencia. Isabela, agáchate. Ella obedeció. Sin entender, el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto estalló detrás de ellos. Una moto se emparejó al lado, y entonces, un sonido seco, un disparo. Tomás giró bruscamente el volante y se desvió hacia un camino de tierra, logrando despistar al atacante por centímetros. El coche derrapó, golpeó una cerca y se detuvo. Silencio. Él se volvió, jadeando. ¿Estás bien? Isabela temblaba, con la mano sobre el hombro. Había sangre. No sé si. Tomás rasgó la manga de su camisa y presionó la herida. Era superficial, pero el susto atravesaba más profundo que la bala. Minutos después, ya a salvo, entendieron el mensaje. Eso no fue una advertencia, fue el comienzo. La fiscalía les proporcionó escolta y protección temporal. Un agente se instaló con ellos en una casa segura, pero nada era suficiente para blindar el alma. Esa noche, Isabela miró el techo durante horas. La mano de Tomás, entrelazada con la suya, era su única ancla. Nunca imaginé que luchar por lo justo costara tanto, susurró ella. ¿Quieres que nos vayamos? Podemos empezar en otro lugar, otro nombre, otro país. Ella lo miró, los ojos más firmes que nunca. No, si huimos, ellos ganan, y tú y yo no somos eso, no después de todo lo que ardió. Tomás la besó en la frente, no como despedida, como sello, porque sabían el último capítulo no llegaría con silencio, sino con fuego. El auditorio estaba lleno, cámaras, periodistas, representantes del Ministerio Público, sindicatos, ciudadanos comunes, gente sencilla, con ojos cansados y bocas calladas durante décadas. Y en el centro del escenario Isabela Fuentes, vestida con una camisa blanca sencilla, el cabello recogido, sin maquillaje, pero con el rostro más vivo que nunca. A su lado Tomás, firme, discreto, no como apoyo, sino como igual. Gracias por estar aquí, comenzó ella, con voz serena. Al otro lado del público, Eduardo Fuentes entraba, rodeado de abogados, alto, imponente, pero con el rostro tenso. Creía que aún podía controlar todo, pero ya era tarde. Isabela extendió un sobre al fiscal. Aquí están las pruebas del encubrimiento del incendio en nuestra antigua casa, los correos, las órdenes, las firmas y también los documentos del desalojo forzado de más de 20 familias, incluida la de Tomás Reyes. Mi padre lo sabía y decidió callar, y yo como hija me niego a callar más. Murmullos recorrieron el auditorio. Eduardo se levantó, intentando reaccionar. Isabela, no sabes lo que estás haciendo. Sí sé, estoy haciendo lo que tú nunca tuviste el valor de hacer: enfrentar las consecuencias. Estás arruinando a tu familia. No, estoy sanándola. El fiscal anunció la apertura formal de una denuncia criminal. Y en ese momento, por primera vez,
Eduardo Fuentes bajó los hombros. Ya no era un gigante, era solo un hombre rodeado de verdades. Isabela y Tomás salieron del auditorio sin gloria, pero con alivio. Al día siguiente, la noticia ocupaba los titulares: heredera derriba el imperio de su propia familia por justicia social. Pasaron los meses. Eduardo fue procesado, algunos de sus bienes fueron confiscados. La mansión fue transformada, por decisión judicial, en un centro comunitario. El ala quemada permaneció sin restaurar, una marca visible de que el poder también puede derrumbarse. Isabela y Tomás siguieron juntos, no como Salvadora y Salvado, sino como dos sobrevivientes del mismo incendio. Ella volvió a estudiar. Él fundó una cooperativa de construcción sustentable con antiguos empleados despedidos injustamente. Vivían en una casa sencilla con un jardín en el fondo, donde crecían lavandas, tomates y una bugambilia rosada que Tomás plantó el primer día de paz. Una tarde, sentados bajo la sombra del árbol, él la miró. ¿Alguna vez te arrepentiste? Solo de no haber saltado antes, respondió ella, sonriendo. Contigo. Y él, con los ojos cerrados, simplemente dijo: contigo. Yo habría vuelto a entrar en el fuego. Pasaron los años, pero algunas cosas se negaban a marchitar. En el pequeño jardín que rodeaba su casa, la bugambilia trepaba por la pared con una belleza indomable, cubriendo las cicatrices de concreto que el incendio y el tiempo habían dejado atrás. Isabela regaba las plantas al atardecer, con los pies descalzos y una sonrisa que ya no era frágil, era libre. Tomás, a pocos metros, tallaba un nombre en un banco de madera recién construido: Renacer. El banco estaría frente al rosal que plantaron el día en que decidieron quedarse, resistir y reconstruir, no solo sus vidas, también el mundo alrededor. Vivían con poco, pero vivían con todo. Ella enseñaba en escuelas públicas sobre justicia, coraje y conciencia. Él seguía construyendo casas sencillas con cimientos de verdad, y en cada hogar que nacía de las manos de Tomás, había un detalle escondido: 3 líneas cruzadas marcadas en la madera, recordando discretamente el origen de todo: fuego, verdad, amor. Esa noche, después de la lluvia, se sentaron en el banco recién terminado, con las manos entrelazadas y el silencio cómodo de quienes ya no necesitan explicarse. Isabela apoyó la cabeza en su hombro y dijo: pensé que la vida me daría respuestas, pero me dio incendios, y tú fuiste mi agua. Tomás sonrió: y tú, mi razón para apagarlo todo y volver a empezar. Allí, bajo el cielo despejado, lo entendieron al fin: hay historias que no necesitan aplausos, solo necesitan ser contadas, porque quizás alguien del otro lado de la pantalla esté listo para florecer también. Si esta historia tocó algo en tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué parte te hizo sentir más vivo. Y si quieres más relatos que ardan, sanen y florezcan, suscríbete, deja tu like y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el amor también puede ser fuego que salva.